Dios les bendiga en cualquier lugar del mundo donde que usted se encuentre, de lo que nos ven por medio de este canal. Que el Señor me los bendiga grandemente. Te invito a ver este mensaje: persecuciones internas. La gloria sea para Dios. Y vamos a hablar un tema especial para la iglesia, para el pueblo del Señor. Persecuciones internas. Jesús dijo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el final, este será salvo. El Señor nos profetizó a nosotros, sus hijos, su pueblo, su iglesia, sus siervos, sus pastores, que en este mundo íbamos a sufrir persecuciones. Y persecuciones por causa de ser hijos de Dios, por vivir en santidad y por predicar la sana doctrina. Por esa causa, no persecuciones por ser nosotros delincuentes o pervertidos o terroristas o degenerados, no, por ser santos y predicar santidad. Va a haber persecuciones. Y hay persecuciones que vienen de afuera, es decir, de gente que no pertenece al pueblo de Dios. Persecuciones como la que hacía el Imperio Romano contra la iglesia. Perseguían a los cristianos, los encarcelaban, los golpeaban y hasta los martirizaban. Yo tuve el privilegio de estar en el Coliseo de Roma, allá en Italia, y pude constatar ese lugar donde el imperio político militar de Roma mataba y sacrificaba a los cristianos. Persecuciones que le viene a la iglesia, que le viene a los pastores, por políticos que aborrecen la obra de Dios, por militares, policías, comunistas, terroristas, narcotraficantes, delincuentes, vecinos que aborrecen la obra de Dios. Y eso que origina que denuncien a la iglesia, que denuncien a los pastores, que les prohíban predicar, le quieren cerrar el templo, los acusan de hacer bulla, los acusan de sin número de cosas. Son persecuciones exteriores. Los enemigos son gente que no pertenece a la congregación. Esas persecuciones se han dado y se dan. Yo creo que la mayoría de nosotros los pastores hemos enfrentado ese tipo de persecuciones, de enemigos de la obra de Dios, o personas que pertenecen a otros grupos religiosos y nos atacan. Usted sabe que el apóstol Pablo era muy atacado por la religión de los judíos. Jesucristo fue atacado por los fariseos, por los saduceos. Los apóstoles fueron atacados por esos religiosos. Es más, Jesús fue asesinado por el sumo sacerdote llamado Caifás. Pero eran personas que no pertenecían al pueblo de Dios. Eran personas que pertenecían a otros grupos religiosos y le hacían la guerra al cristianismo. Entonces, ese tipo de ataque han habido y lo seguirá habiendo. Pero hay otro tipo de ataque, que son persecuciones internas, que quien te persigue para hacerte sufrir,
para afligirte, para perturbarte, herirte, es la persona que está sentada a tu lado o que está cerca a ti y que pertenece a tu propia familia o pertenece a tu propia congregación o a tu propia denominación o a tu propio concilio. Eso se llama una persecución interna. Y ese tipo de persecuciones son las más peligrosas y las más dolorosas, porque tienes al adversario muy cerca. Y puede ser un hombre, puede ser una mujer, y peor aún cuando ese opositor o adversario tiene autoridad sobre ti. Peor todavía. Y ese tipo de persecuciones también se dan al pueblo y a los hijos de Dios. Aquí vemos la historia de David, un hombre de Dios, escogido por el Señor. Vemos que él fue atacado en momentos de su vida por su propia familia, por su propio hermano mayor, que hasta lo reprende y le dice que él es un sanguinario y que es un orgulloso. Vemos que también David tiene enemigos exteriores, los filisteos. Tuvo que pelear contra un extranjero llamado Goliat. Y en muchos momentos de su vida David tuvo que enfrentar a gigantes y enemigos que no pertenecían al pueblo de Israel. Porque en aquel tiempo la congregación, digamos la iglesia, era el pueblo de Israel. Y David se enfrentó a naciones poderosas que lo odiaban y lo querían desaparecer. Pero Dios siempre le dio la victoria. Pero la Biblia también nos narra que David sufrió persecuciones internas. Y aquí en el capítulo que hemos leído, vemos cómo David es atacado por una persona que en un tiempo fue su amigo, que lo admiraba, que lo amaba, que lo ayudaba, y que era en un tiempo atrás un gran hombre santo de Dios. Su nombre era Saúl, el rey Saúl, el ungido de Jehová, un hombre santo que Dios lo usó con manifestaciones sobrenaturales y que profetizaba. El primer rey de Israel, escogido no por votación del pueblo, sino escogido acertadamente por el mismo Dios. Dios le usó de una manera poderosa, gloriosa. Dios le puso como rey, Dios lo puso en el trono, Saúl. Y fue justamente Saúl el que lo llamó a David de trabajar con los cuadrúpedos, con las ovejas. Lo llama para trabajar ahora en una posición de honra en el palacio. Y le da un cargo de confianza y le dice: David, tú vas a ser mi escudero. Y no solo mi escudero, tú vas a ser el que va a tocar el instrumento musical y va a alabar a Dios para que las perturbaciones que tengo se vayan. Entonces, todo eso habla que había una buena relación entre David y Saúl. Pero la Biblia muestra
que esa buena relación, esa armonía, se destruyó. Y que Saúl se convirtió ahora en el perseguidor implacable de David. Y lo odió hasta verlo muerto. Y vio la manera de desanimarlo y destruirlo muchas veces. Y esa persecución se inicia justamente después de que Dios lo usa de una manera grande a David. ¿Y qué fue lo que hizo David? Venció a Goliat. Y cuando vence a Goliat, David pasa de ser una persona que no era conocida a hacerse famoso. Se volvió un héroe. Todo el pueblo lo halagaba. Todo el pueblo decía: Dios está con él. Todo el mundo lo admiraba a David porque había derrotado al monstruoso Goliat. La gente hasta le compuso canciones y cantaban y decían: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10.000. Y la gente cantaba y las mujeres danzaban y había una alegría, un regocijo grande. Y cuando lo oyó Saúl, su corazón se llenó de un celo monstruoso, de una envidia que no podía controlar, y lo marcó a David en la lista negra de sus enemigos, a los cuales tenía que destruir. Es decir, que Saúl se convierte en enemigo de David por envidia, por celo. Y ahí empieza, no los días, los años amargos de la vida de David. Y se inicia una terrible persecución interna. ¿Cuántos adoran a Dios? Yo les podría contar a ustedes muchos casos que he vivido y he sufrido y he enfrentado y he soportado persecuciones internas de personas que fueron mis compañeros, mis amigos, hasta mis superiores, pero que yo tenía que correr, escapar, evadir las lanzas, las piedras, las bombas. Pero por la gracia de Dios persevero hasta el día de hoy. Y entonces dice el versículo 1: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. El rey, usted sabe que es que la máxima autoridad, la cabeza principal del país, Saúl, dé la orden a todo su ejército, a todo el pueblo, de matar a David. Hermano, David diría: antes me buscaban para matarme los filisteos, ahora el propio pueblo de Israel, el propio ejército, mi propio rey ha dado la orden de que me maten. Pero ¿cuál fue mi delito? ¿Qué es lo que yo he hecho? ¿Sabe lo que he hecho? Matar a Goliat. ¿Sabe lo que he hecho? Es tener victorias en la batalla. ¿Cuál es mi delito? Que Dios me ha usado y me ha respaldado durante estos tiempos. Y eso ha despertado la ira, la envidia, el celo contra mí. Hermanos, las persecuciones internas se dan por eso, por envidia, por celo, por rivalidades,
por contiendas, porque hay quienes están en medio nuestro, pero no están buscando la gloria de Dios, sino su propia gloria, y no tienen la mente ni el corazón de hombre de Dios o de mujer de Dios, sino tienen la mente de la sucia política. Usted sabe que la sucia política, lo que busca el sucio político es poder, lo que busca es popularidad, lo que busca es que la gente lo vea, que la gente le aplauda, que la gente le reconozca. Lo que busca es ascender y subir. Lo que buscan es perpetuarse en sus tronos, en sus posiciones de grandeza. Tienen hambre de riqueza, tienen hambre de fama. Eso es lo que busca el sucio político. El sucio político o el mal político, porque aunque son pocos los que son buenos políticos, pero el mal político quiere poder porque ama el poder, le encanta la vanagloria, no lo hace por amor al pueblo, no lo hace por servir, no lo hace por ayudar, lo hacen para tener una manera de poder llenarse los bolsillos de riqueza. Lo hacen porque quieren ser grandes, quieren ser impresionantes. Y el sucio político sabe que si no es popular, entonces su poder se cayó. La gente tiene que aclamarlo, la gente tiene que amarlo, tienen que ganarse la simpatía de la mayoría. Y hay veces que usan cualquier método para ganarse esa simpatía. En cambio, el hombre de Dios no es así. Pablo decía que si yo no fuera siervo de Dios, yo buscaría agradar a la gente, pero yo no busco agradar a la gente, yo busco agradar a Dios. Por eso que Pablo daba un mensaje que podía causarle que lo apedreen, que lo encarcelen, que lo expulsen, que lo boten, porque el hombre de Dios no tiene una mente política. No dice aquí lo que tengo que hacer es ganarme la simpatía de la gente, sino que el hombre de Dios dice: yo tengo que dar el mensaje que Dios pone en mis labios, aunque la gente a partir de ahora me odie, me aborrezca, me repudie, me apedreen o me crucifiquen. El hombre de Dios no anda buscando grandeza ni riqueza, no anda buscando fama, anda buscando que las almas se salven, que los enfermos se sanen y que el nombre de Cristo sea el alabado, que el nombre de Cristo sea el glorificado. No anda buscando poder de hombre, anda buscando poder de Dios. No anda buscando hacer cosas espectaculares, no. Saúl en el pasado fue un hombre de Dios, humilde, manso, corría detrás de los burros y Dios lo puso como rey. No lo puso Satanás, lo puso Dios. Era un hombre que tenía las cualidades, la capacidad, pero desgraciadamente luego que saborea el poder, cambia, se daña, se enorgullece, deja de orar, de buscar a Dios, se vuelve amante de la grandeza, de la riqueza, y dejó de ser un hombre de Dios espiritual, manso y humilde. Dejó de respetar al varón de Dios llamado Samuel. Le faltó el respeto, lo despreció. Pensó que el cargo político era más importante que el nivel espiritual, que la autoridad espiritual que tenía Samuel. Saúl dijo: yo soy el más importante en el país. Y él no era el más importante. El más importante era el varón de Dios, era Samuel. Dios se fue progresivamente desagradando de él, hasta que llegó un momento que Dios le dice: el poder te ha dañado,
retírate, yo te desecho de que sigas en ese lugar. Pero él dijo, no, yo de aquí no me muevo. Y se hizo unas enormes tuercas y se entronó en ese lugar. Y ahí se endemonia, se vuelve abusivo, perverso, degenerado, malvado, y su mente le cambia. Y ahora él ya no piensa como hombre de Dios. Él piensa como un sucio político, como un perverso político, como un malvado político. Y cuando escucha que el pueblo lo admira y lo ama a David, él dice, no puede ser. David está ganando popularidad, David se está haciendo conocido, David está peleando batallas y está ganando batallas, y mi popularidad está bajando. A ver qué dicen los que manejan estadísticas. Oh rey Saúl, su imagen está bajando y está subiendo la imagen de David. Cuando usted se le mete eso en la cabeza y piensa como un político que está rivalizando por el poder o por su imagen, usted va a volverse un malvado perseguidor. Y qué triste que hay algunos, aún dentro de las iglesias, que persiguen a sus hermanos, que marginan a sus hermanos, que arrinconan a sus hermanos. Presbíteros que se vuelven perseguidores de un pastor de su presbiterio porque dice que ese pastor está ganando popularidad, ese pastor está predicando muy bien, ese pastor está prosperando, está construyendo, está avanzando, me está opacando. Antes yo era el rey del presbiterio, antes yo era el ungido, el tremendo, el poderoso, el glorioso. Ahora lo están mirando más a él. Hasta la gente dice que cuando ora por un enfermo se sana, y en cambio cuando yo oro se muere el enfermo. Y yo no puedo permitir que uno de mis soldaduchos de mi presbiterio me esté ganando. Y la gente habla bien de él, y la gente le dice, ora por mí, hermano, y a mí no me piden que ore, le piden a él. ¿Qué quieren decir con eso? Que él es más que yo, que él es más espiritual que yo. Así que llegó la orden, la hora de arrinconarlo o de cambiarlo y mandarlo allá detrás del Huascarán. Hermano, qué tragedia cuando un hombre de Dios se le mete el espíritu del mal político, que comienza a ver a aquel que comienza a desarrollar, avanzar como un rival. Ese es mi rival. Y hasta dice, ese me quiere serruchar, ese se quiere agarrar mi iglesia, se quiere agarrar mi lugar. A veces una hermana que está al frente del coro no le da lugar a otra dama o joven que canta bien y hasta canta mejor que ella. Yo he visto esos casos y he escuchado cantar a esa persona y le digo, ¿tú estás en el coro? No me aceptan. ¿Que no te aceptan? No, a mí no me llaman, no me toman en cuenta. Pero si tú cantas muy bien, anda, vaya y dígale que yo le he dicho. No, pastor, no me reciben. Y a veces la misma directora del coro no le quiere, porque la otra canta muy bien, la otra canta hasta mejor. Dice, no, aquí la única estrella que debe brillar soy yo. La única voz que debe escucharse es la mía. Y no se goza y no se alegra que la otra también cante y que la otra también sea usada. No, y le declara persecución y hasta le busca. No, es que ella es coqueta,
No, es que ella usa la falda muy apretada. Hasta comienzan a inventar cosas. Pero el fondo, ¿cuál es? Celo, envidia. Tenga cuidado de convertirte en un Saúl. Y eres un pastor y ves que un obrero local o un miembro de la iglesia, Dios lo comienza a usar, a levantar, a capacitar. Y tú, en lugar de alegrarte y de gozarte y de ayudarlo a que crezca más, le pones el pie ahí para que no crezca, para que no avance, para que no desarrolle. Ya no lo tomas en cuenta, hasta lo gritas, lo tratas mal y hasta estás preparando una lanza para clavarlo en la pared. Pero si tú no eres así, alaba al Señor. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? Entonces, el rey Saúl llegó primero a celarse, a envidiarlo a David, a ver que vio que David tenía capacidades, tenía potencial. Porque si a ti te envidian y te celan, siéntete halagado. Porque tu adversario ve que tú tienes cosas que él no tiene, que tienes capacidades que él no tiene. Y es por eso que el hígado le arde, le quema, porque ve que tú tienes un potencial que él no tiene. Y él dice: si ella sigue avanzando, si ella sigue creciendo, entonces a mí me desaparece. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran al Señor? A veces usted ve hasta en iglesias hermanas que deberían ser presidentas de damas, deberían ser diaconisas, deberían ser líderes, y están ahí arrinconados. Y a veces es porque hay envidia, a veces es porque hay celo, y personas que deberían hasta ascender y evolucionar y desarrollar, y están ahí como encadenados, como amarrados. Pero eso Dios lo ve, y eso a Dios le desagrada. Y si hay un Saúl que te está arrinconando, que te está amarrando, que te quiere pisotear, que quiere que te seque, no temas, mi hermano David, mi hermana Davina, porque Dios peleará por ti. Porque el plan que Dios tiene con tu vida, Satanás no lo podrá destruir. Saúl se daba cuenta porque lo miraba a David. Decía: este hombre es prudente, es valiente, es capaz, es vigoroso, es inteligente, es guerrero, y Dios está con él. Es un hombre santo, tiene unción de Dios, tiene presencia de Dios, tiene poder de Dios, la gracia de Dios está en su vida. Dios lo va a levantar, Dios lo va a usar. ¿Y yo cómo voy a quedar? Entonces, Saúl se olvidó de que Dios vive y dijo a David: de seguro Dios lo ha escogido, Dios tiene un plan con su vida. A mí me queda poco tiempo, porque el que está mal sabe que está mal, el que está seco sabe que está seco, el que está torcido sabe que está torcido, y sabe que el cargo que tiene no le va a durar mucho, que se va a caer, en cualquier momento se cae. Se olvidó de que Dios, cuando levanta, levanta. Que cuando Dios quiere levantar a una mujer, cuando Dios quiere levantar a un hombre, aunque el mismo Apolión, aunque el mismo Goliat, aunque el mismo Euroclidón, aunque el mismo Zambalá, Tobías, el árabe, Caifás se levanten, Dios hará su obra. Pero tanto era la envidia y el celo que se convirtió en odio.
Y Saúl dijo: lo que me toca a mí es matarlo a David. Porque hay gente, hermano, que va a llegar el momento que van a lanzarse como locos a quererte destruir. A veces usan, una de las armas que usa el perseguidor es ofenderte, es afligirte, es ignorarte, no tomarte en cuenta para nada, es mandarte al rincón ahí a que te seques, es hablar mal de ti, es impedir que asciendas, es quitarte tus privilegios, removerte de tu lugar, secarte, envenenar tu alma, ver la manera de que te le rebeles para tener una causa de que acusarte. Te hiere, te pone trampas, lo que quiere es desaparecerte, que no estés, que te vayas. Te puede sonreír, te puede abrazar, y a veces usa a otra persona para que esa otra persona sea la que se encargue de hacer su trabajo sucio, para ellos mostrarse como que ellos no son culpables de lo que te ha pasado. Mandan a otros, y eso es lo que Saúl está haciendo. Vengan acá ustedes, mis colegas, no digan a nadie, pero mátenlo a David, tráiganme su cabeza y les doy un cargo. Pero Dios estaba con David. ¿Cuántos están con Dios? ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? David tenía el Espíritu de Dios. David tenía la presencia de Dios. David tenía el poder de Dios. ¿Cuántos adoran a Dios, hermano? Así que no aguantó más Saúl y dio la orden: mátenlo, destrúyanlo. En el año 95 yo llegué aquí a la ciudad de Tarma, soltero, solo, y entré a una farmacia, una tienda aquí en la calle Lima. Nadie me conocía, yo no conocía a nadie, y entré a una tienda y había una anciana sentada. Estaba la persona que atendía y aparte había una anciana sentada en una silla de ruedas. Yo entré, no había gente, solo estaba yo. La anciana me mira, yo la miré, yo no le dije nada. La anciana primera vez que me veía, yo primera vez que la veía. La anciana me clava los ojos, era muy anciana, y luego yo la miré y vi que sus ojos fueron cambiando de color y se volvieron rojos como sangre, y vi como que sus ojos se salían de sus órbitas y me miraba con un odio horrible. Yo me di cuenta que esa anciana estaba posesionada de demonios, y entonces el demonio toma la boca de la anciana, y la anciana ya no era ella, era el demonio, y me dice: maldito, ¿para qué has venido a esta ciudad? ¿Qué quieres acá? Lárgate de acá, ándate de acá, yo sé a lo que has venido. Y yo dentro de mí le dije: Satanás, que el Señor te reprenda. He venido a salvar las almas, a echar fuera demonios, a levantar una obra para la gloria de Dios. Porque quien nos odia es Satanás, quien nos aborrece es Satanás, quien nos repudia es Satanás. Y cuando un creyente, un miembro de la iglesia, un pastor, un reverendo, un presbítero, sea quien sea, peca, se le mete Satanás. Y ese que antes te abrazaba, te besaba, te decía mi yechín, mi colaborador, luego te va a meter un cachetadón, te va a dar una patada, un puñete. ¿Sabe por qué? Porque esa persona
ya no tiene espíritu de Dios. Se le ha metido Satanás. Y qué lástima que usted, que era un hijo de Dios, un miembro de la iglesia, mañana se corrompa, se le mete el diablo y se vuelve un Saúl. Y vas a perseguir a tus pastores, vas a hablar mal de tus pastoras, vas a ponerle el pie a tu compañero que está al lado para que se caiga, vas a quererle meterle las garras. ¿Cuántos adoran a Dios? 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 Yo estaba predicando en una campaña en Lima. Estaba predicando en la campaña, dándole duro al diablo, porque al diablo hay que darle duro, al pecado hay que darle duro, a la inmoralidad hay que darle duro, a la hipocresía hay que darle duro. Y estando predicando, miré hacia atrás y estaba un presbítero de esa zona. Y yo lo miré y él me miró. Y yo vi que ya no era él, que era Satanás dentro de él. Y me miraba con odio. Y no miraba ni a la izquierda ni a la derecha. Y yo dije, Dios mío, hasta el presbítero está endemoniado acá. Porque cuando la palabra contra el pecado duele, al que le duele es al que está caído. Al que le duele es el que está endemoniado. Porque hay gente que están en los altares, están en la iglesia y son unas víboras. Pero así como hay gente que tiene demonios y son víboras, hay un pueblo que no ha manchado su vestidura y tiene el Espíritu de Dios. ¿Y sabe qué? Estando predicando ahí, yo dije, este presbítero, este reverendo está endemoniado. Si está endemoniado, está en pecado. La palabra que estoy hablando contra el pecado le está quemando, le está ardiendo, le está dando puñetes y patadas. Por eso que nos odian. Dice, ese pastor me está pegando, dice. Pastor Eduardo, ¿usted por qué me pega? Me han dicho. Hubo uno que me dijo, se me paró así y me dijo, tú me descuartizas. ¿Y por qué era? Porque estaba en adulterio. La palabra lo descuartiza. A su nombre sea la gloria, hermano. Y ese que lo vi endemoniado fue el que comenzó a lanzar por las redes sociales videos donde decía que yo era ladrón y que me había comprado palacios y una serie de cosas. Pero ya Dios me lo había dicho. Yo sabía quién era. Y cuando me encontraba con él, me abrazaba. Pastor, me decía, siervo de Dios. Yo decía, escucha, Zambalá, yo voy a seguir predicando esta palabra, porque esta palabra, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y mientras haya hombres llenos del Espíritu Santo, el evangelio igual va a seguir siendo predicado. A su nombre sea la gloria. Hace 28 años en este coliseo, un varón de Dios llamado Rodolfo González, lleno del Espíritu Santo, dio un mensaje de santidad, un mensaje de salvación. Han pasado 28 años y todavía hay hombres de Dios acá. No hay uno ni dos, hay un ejército de hombres de Dios lleno del Espíritu Santo con esa sana doctrina. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? Así que Saúl dio la orden: mátenlo a David, mátenlo. Y ahí estaba Jonatán, el hijo de David, de Saúl. Y aunque Saúl odiaba a David, Jonatán lo amaba. Porque los que tenemos Espíritu de Dios nos amamos, nos conocemos. Dios nos da testimonio. Saúl hablaba peste de David. David es un traidor, David es un perverso, David me quiere matar, David quiere hacer daño.
Pero eso no entraba en el corazón de Jonatán. Jonatán decía, mi papá está hablando todo eso porque mi papá está mal espiritualmente. Pero yo sé quién es David. El Espíritu Santo me da testimonio de quién es David. Y cuando usted tiene Espíritu de Dios y tu hermano tiene Espíritu de Dios, aunque te hablen basura de tu hermano, eso no entra. Porque el Espíritu Santo te dice, eso no es así. Ella es una mujer de Dios, él es un varón de Dios, él es un siervo de Dios, ella es una hija de Dios, él tiene el Espíritu de Dios, él tiene la presencia de Dios. Que me digan lo que quieran, que hablen lo que quieran, pero el Espíritu Santo a mí me dice otra cosa. Y Jonatán no se dejó envenenar. Hay algunos que escuchan en las redes sociales o le habla gente mal de un hombre de Dios o de una mujer de Dios y se lo creen. Se lo creen. Y le crees a Saúl y no le cree a David. Y le cree a Zambalá y no le cree a Nehemías. Y le cree a Amán y no le cree a Mardoqueo. Porque tu corazón también está sucio. Pero cuando tu corazón tiene Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios te dice, no, a mí no me vas a engañar. Yo sé quién es trigo, yo sé quién es paja, yo sé quién es mujer de Dios, yo sé quién es varón de Dios, yo sé quién es pentecostal, yo sé quién tiene palabra de Dios, yo sé quién predica un mensaje ungido por el Espíritu Santo y quien da paja seca. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. No nos engañen, aunque nos presenten, ahí está, mire, ahí está el super espiritual, el super predicador, el super reverendo, y nos hagan toda una montaña de publicidad. Pero cuando predica o cuando alaba, uno siente, hermano, muerte, sequedad, un vacío. Y el alma dice, esa palabra está vacía. Y cuando la palabra está vacía, es que ese hombre está vacío, esa persona está vacía. Ese no es ningún siervo de Dios. Ese no es, ese es un Caifás, ese es un fariseo, ese es un saduceo, ese no es un Pedro, ese no es un Pablo, ese no es un Juan Bautista. Pero cuando predicaba Juan Bautista, predicaba en el desierto, su ropa no era sacerdotal, su ropa era piel de animales. Pero cuando predicaba, algo había dentro de él. Por eso la gente salía y la gente sabía que era profeta de Jehová, que tenía Espíritu de Dios, que tenía presencia de Dios. Hasta los mismos fariseos también iban a escuchar la prédica. Por eso le digo, hermano, aunque el diablo nos quiere dividir, no va a poder dividir. Porque mientras tú tengas Espíritu de Dios y tú tengas Espíritu de Dios, aunque el diablo te hable mal de él y a ti de él, no va a poder formar la discordia. Porque el Espíritu Santo da testimonio de unos hacia otros. Y Jonatán decía, mi papá habla horrible de David y lo quiere matar. Pero mi padre, yo lo respeto, es mi padre, es el rey, es el comandante general del ejército, ha sido el ungido de Jehová. Mi padre yo lo he visto profetizar, pero mi padre está caído, mi padre no está bien. Porque uno tiene que reconocer y decir la verdad. Y era su papá, pero Jonatán era un hombre de Dios. Y el hombre de Dios dice verdades. El hombre de Dios dice la verdad. El hombre de Dios no está con sobonería acá. El hombre de Dios dice la verdad. Hay unos que están más muertos, son más feos que Chucky, y dicen, qué lindo, siervo de Dios, siervo, qué lindo eres un profeta. No seas mentiroso, hermano. Está más muerto que el muerto del cementerio. Adorado sea Dios. Pero Jonatán se daba cuenta que su papá ya no era el hombre de Dios, que su papá ya no era el vocero de Dios, que su papá ya no era el hombre justo. Su papá se había
dañado, se había torcido. Alabado sea Dios. Hubo una persona de unos cargos tan superpoderosos que comenzó a hablarme mal de mi pastor Rodolfo González. Pero yo sé quién es Rodolfo González. Yo sé quién es. Y el Espíritu Santo me decía quién es. Y aunque ese otro superpoderoso me hablaba lo contrario, ¿yo a quién le hago caso? ¿Al hombre o a Dios? Yo le hago caso al Espíritu de Dios. Lo siento mucho, Saúl, yo te respeto, pero yo sé quién es David. Yo sé quién es el varón de Dios. Yo sé quién es ese hombre de Dios. Porque el Espíritu de Dios me dice, Él es mi siervo. Esa es mi palabra. Ese es mi mensaje. Y entonces, Jonatán le informa a David. Y eso no es ser traidor. Porque hay quienes te dicen, me has traicionado. No. Yo lo que he hecho es decir la verdad. Cuando yo veo a alguien que quiere hacer maldad, yo tengo que desenmascararlo. Yo no puedo ser cómplice que le haga la maldad a una mujer de Dios, a un hombre de Dios o al más pequeño que hay en la iglesia. No, ustedes vengan acá, vamos a matarlo a David, pero hay que saberlo hacer. Jonatán dijo, mi papá es mi papá, pero no está actuando como un hombre de Dios. Y más bien yo voy a ir a buscarlo a David y le voy a decir que mi papá lo quiere matar. Pero hay algunos que saben de conspiraciones y no dicen nada. Dicen, no, yo no me quiero meter. O se hacen los que están mirando las estrellas. No me doy cuenta. Dios dice, si te das cuenta, tú sabías cuál era el plan, cuál era la conspiración, y te callaste la boca. En cambio, una mujer llamada Esther, una mujer que no era palabrera, una mujer que era de Dios, y cuando tuvo que hablar, fue a hablar. Nadie se atrevía a hablar y desenmascararlo a Amán, y esta mujer fue y lo desenmascaró en su cara. Amán ahí, y le dijo en su cara la clase de hombre que era. ¿Quién se iba a atrever a hacer eso? Uy, Amán no, Amán es súper, ultra poderoso. El que le haga así, Amán le saca el cuello. Pero Amán se encontró con una mujer de Dios. Porque si los hombres se acobardan, Dios levanta mujeres. ¿Dónde están esas Esther? Levanten la mano. Esas Esther que no se callan cuando ven la maldad, cuando ven la injusticia, cuando ven la corrupción, cuando ven que quieren meterle la lanza a su hermano o a su hermana y no son cómplices. Usted tiene que levantarse. Hay quienes dicen, yo sé que le quieren cortar el cuello a Yechín, pero no voy a decir nada porque me voy a meter en problemas. Yo tengo que ser prudente. Eso no es prudente, eso es cobarde. El hombre de Dios protege a su hermano. A tu hermano que está a tu lado, tú tienes que cuidarlo. A tu hermana tienes que cuidarlo. No podemos traicionar a los hombres de Dios. Jonatán dijo, mi papá es mi papá. Yo lo respeto a mi papá, pero David es un hombre de Dios y yo soy un hombre de Dios, y entre hombres de Dios no podemos traicionarnos. David, prepárate, mi papá te quiere matar. Así que dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Qué tristeza, hermano, que tenemos que escondernos de personas que deberían más bien ayudarnos, porque si no nos escondemos nos meten la lanza, hermano. Escóndete y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde esté, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Jonatán le dice, mi papá te odia, mi papá te aborrece, mi papá quiere matarte.
pero yo voy a interceder por ti. Yo voy a hablarla. Porque algunos no dicen nada, hermano. Dicen, no, que si yo abogo por este varón, por Foster, abogo por Foster. Esa persona que quiere la cabeza de Foster después va a querer mi cabeza, así que mejor que se lo comen a Foster nada más. No, un verdadero hombre de Dios dice, no, yo lo conozco a Foster. Foster no es así. Yo voy a hablar, aunque a mí también me pongan en la lista negra después y digan, ah, Eduardo también es aliado de Foster. No me importa, pero yo no puedo dejar a Jesús solo. Poncio Pilato, sabiendo que Jesús era inocente, lo sabía. Ese militar que debería tener el valor y la firmeza, tuvo miedo de defenderlo a Jesús. Porque Pilato no era ningún necio. Él sabía que Jesús era súper inocente. Y sabía que esos fariseos le tenían ¿qué? Envidia. Y Pilato sabía, estos envidiosos lo quieren desaparecer a Jesús. Y le están levantando calumnia para matarlo. Y Pilato en un primer momento dijo, no, yo no me voy a dejar manipular. Y Pilato tenía una mujer guerrera que hablaba verdad. Y la mujer de Pilato fue y le dijo a Pilato, Pilato, no te metas con ese hombre. Ese Jesús es justo. Yo he padecido toda la noche. Así que no vayas a hacer nada. ¿Dónde están esas mujeres, hermano? Porque a veces, hermano, una mujer que le diga a su esposo, amárrate los pantalones, actúa como un hombre de Dios. Ese hombre de Dios se pone derechito. Pero una esposa que diga, no te metas, te vas a meter en problemas, no digas nada, más bien te voy a traer el lavatorio para que te lave la mano. La mujer de Pilato era una mujer de convicción, una mujer que hablaba verdad y hablaba con claridad. Y Pilato la conocía. Pilato sabía la clase de mujer que tenía y que esa mujer no hablaba tontería, que hablaba verdades, que hablaba con claridad, que hablaba con transparencia. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? ¿Cuántos adoran a Dios? Pero Pilato en un primer momento se amarró los pantalones, se amarró la correa y dijo, este hombre inocente. Se levantó el juicio, ¡ah, crucifícalo! Pilato dijo, si lo crucifico, aquí se va a formar una guerra. Toda la clase religiosa me va a querer pulverizar, me van a votar de gobernador, me van a meter en problemas, voy a perder mi casa. Así que prefiero perder ese peón que perder mi trono. Es inocente, pero crucifíquenlo. Hermano, uno de los juicios el juicio más injusto de la historia, porque el juez declaró 3 veces que era inocente. ¿Cuál fue la sentencia? Pena de muerte. ¿Qué hubiera pasado si Poncio Pilato hubiera dicho, no me importa que se levante el pueblo, no me importa que me voten del cargo de gobernador, no me importa nada, yo voy a actuar con justicia, Jesús es inocente y que salga libre? Yo creo que hasta Pilato se volvió apóstol, hermano. Él tuvo la oportunidad de pasar a la historia como uno de los hombres más valientes del mundo, pero se inclinó al otro lado. Porque hay muchos que ahora en el altar todos son valientes, todos son guerreros, todos, pero cuando viene la amenaza, uno dice, ¿dónde están los valientes? ¿Dónde están los guerreros? Pero hay algunos que sí se mantienen firmes, que sí se mantienen valientes en medio de la batalla. ¿Cuántos adoran a Dios? Hermano, yo no me puedo acobardar porque yo creo en el Dios vivo. Yo sé que Dios está vivo. Yo sé que Dios es real. Sino que hago de pastor y de predicador. Yo creo que el que se levanta a defender al inocente, al desvalido, Dios está con él.
¿Cuántos alaban a Dios? Y Jonatán dice, yo voy a interceder, yo voy a hablar, yo voy a hablar. Algunos le habrán dicho, Jonatán, no digas nada, varón. Si tú hablas, te van a poner en la lista negra. Van a decir que tú eres aliado de David, varón. Tú tampoco hables, te van a poner en la lista negra. Pero Jonatán dijo, no me importa. Yo voy a hablar con mi papá. Versículo 4, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti. Papá, ¿por qué lo quieres matar? ¿Por qué le quieres hacer daño? Si no te ha hecho ningún daño, papá. No te ha hecho ningún daño. Porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida, hasta arriesgó su vida para matar a Goliat. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste, papá, y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin una causa? Porque la gente que te persigue con persecución interna, solamente te aborrecen porque te aborrecen. No es que tú le hayas hecho algún daño o alguna maldad. No, a veces se imaginan cosas. No, este me mira mal, este me quiere hacer daño, este me falta el respeto. Pero todo está en su mente. Tú no le has faltado el respeto, tú no te le has revelado, tú no le has hecho daño, pero él te quiere aplastar. Ella te quiere desaparecer. Aleluya. Y entonces Jonatán intercede para hacerlo reaccionar a su padre. Y en ese momento su papá, para asombro de todos, reacciona y dijo, Jonatán, tienes razón, Jonatán, gracias por hacerme ver. Yo lo iba a matar a David, pero me has hecho ver lo que me quería hacer David, lo que yo le quería hacer a David injustamente. Y su papá, hermano, le agradece a Jonatán. ¿Sí o no? Le agradece, hermano. Y su papá dice, sí, tienes razón. No le voy a hacer daño. No lo voy a destruir a David. No lo voy a hacer. Porque hay gente que uno le habla y lo hace reaccionar. A veces la esposa aborrece a su esposo y se quiere divorciar, le quiere hacer daño. Pero tú le hablas como Jonatán y esa persona va a reaccionar. O a veces el esposo contra su esposa la quiere abandonar. Pastor, es que ella me odia, me desprecia. Tú le hablas, pero no es así. Es una exageración, es un ataque al diablo, es un malentendido. ¿Y qué vas a lograr? Pacificar. Y se pacifica ese conflicto. ¿Cuántos están despiertos? Sí, Jonatán hizo algo bueno, ¿no? Y Saúl le agradece a su hijo Jonatán. Y a veces uno como pastor también se puede estar equivocando, o como presbítero, y viene algún pastor o viene una pastora, una hermana y dice, pastor, le han informado mal del hermano tal, de la hermana tal. Él no es así, es un malentendido, pastor. Quieren formar la discordia, quieren que usted le discipline, le castigue. Y entonces un pastor sabio, inteligente, tiene que analizar y decir, sí, tienes razón. A veces el Jonatán que nos hace ver que vamos a cometer un abuso, una injusticia, es nuestra esposa. Para eso están las esposas.
Porque a veces hay otros que no tienen la confianza, pero para eso está la esposa. Y tu esposa te dice, no lo hagas. Ese hermano sí te ama, sí te valora, sí te respeta. Y tu esposa te hace entender que nos íbamos a equivocar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A veces mi esposa me ha dicho, ten cuidado, porque esa persona te va a meter en problemas. Y yo he dicho, ¿estás segura? Sí, a ver, voy a ver. Y tenía razón mi esposa, hermano. Yo pensaba que mi esposa se estaba equivocando, pero tenía toda la razón. Y en otras ocasiones me ha dicho, estoy con una llamada, y me ha dicho, ten cuidado que esa persona no es honesta. Yo le digo, ¿tú crees que no sea honesta? Yo siento, Dios me dice que no es honesta. Y ya me he puesto en guardia ya, y ha pasado el tiempo, y tenía razón. Por eso que importante es escuchar el consejo. Pero eso tampoco significa de que usted se va a volver saco largo y que todo lo que la esposa te dice son órdenes, porque también la esposa puede equivocarse. Hay esposos que dicen, todo lo que dice mi esposa, eso es ley. Mi esposa me dice, pon en disciplina a ese, yo lo pongo en disciplina. Mi esposo me dice, a ese ponle un cargo, yo le pongo un cargo, porque yo soy coronel, ella es la generala. No. Eso también está, ese es el otro extremo. Yo no estoy hablando de eso, pero hay veces que la esposa te dice y tú tienes que analizar y te frena de hacer una locura. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Versículo 6, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Mano Yechín, ¿qué dice? Versículo 6, ¿qué dice? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl, vive Jehová, que no morirá. Saúl dice, gracias, todo lo que me has dicho me ha hecho, sí tienes razón. Él no me ha hecho nada, no me ha hecho nada, solamente son ideas que me vienen a la cabeza. Tienes razón, no le voy a hacer nada. Y entonces Jonatán le avisa a David, le dice, David, buena noticia, David, hablé a mi papá te quería matar, no te quería ver, hasta tu nombre le daba vómito, pero ahora ha prometido que ya no hay nada, que venga a comer, vamos a celebrar, vamos a comer la pachamanca. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo lo trajo a David, a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Jonatán dijo, gloria a Dios, se reconciliaron, aleluya, qué bueno, estamos de nuevo todos unidos, toda la felicidad. Qué lindo, hermano, porque a veces el que te persigue de un momento a otro se vuelve bueno y te abraza. ¿Cómo estás? Te dice, te abraza, te invita a comer, te da tu regalo. Y tú dices, gloria a Dios, Dios me escuchó mis oraciones. Ya esa persona que me hacía la guerra, hablaba mal de mí, ha cambiado, Dios la ha libertado. Porque algunos dicen, pastor, hay una dama que me mira mal, hay una dama que habla mal de mí, hay una dama que me tiene arrinconada. Pero ahora que he ido al culto, me ha abrazado, me ha besado, me ha invitado a comer, me ha dicho que vamos a trabajar juntas, que vamos a ser amigas, nos hemos tomado hasta una foto, nos hemos colgado en las redes sociales. Y ahora sí se saludan, sí se abrazan, sí se aman. No hay el besito de Judas, no hay la sonrisa de calavera, solo dientes, pero adentro hay muerte. Porque eso a Dios le apesta. El falso amor, la falsa amistad, la falsa consideración. Adorado sea Dios. Yo llegué una vez a hablar con mi superior, el pastor Rodolfo, que me había mandado llamar, y llegué a su casa, y yo entraba a la oficina del pastor, y de la oficina del pastor salía otro pastor, y entonces me encuentro cara a cara con el que salía,
¿Y sabe lo que me dice? Eduardo, gloria a Dios, pastor Eduardo, qué gozo verte. Oye, varón, nos encontramos mañana te invito a un ceviche. Yo dije, gloria a Dios, ya nos encontramos. Y me despedí y entré. Y el pastor Rodolfo me dice, tú has cometido esto que está mal, y esto que está mal, y esto. Eran cosas terribles. Y le digo, casi me desmayo. Le digo, pastor, pero eso son unas mentiras, pero fabulosas. ¿Quién le ha dicho eso? El que acaba de salir, el que me había invitado a comer ceviche. Yo le digo, él le ha dicho eso, pastor. Eso es absolutamente falso. Y entonces arreglé todo y lo llamo por teléfono y le digo, oye, varón, Dios te bendiga. Tú dices que me invitó a comer ceviche, ¿no? Sí. El pastor me ha dicho que tú le has dicho así, así, así. Sí, hermano, es que yo me imaginaba, se me vino a la mente. Pero ¿cómo puedes inventar eso, hermano? Hay gente que te invita a ceviche, te invita a caldo de cabeza, te invita a gallina negra de chácara y hablan mal de ti y te dan el abrazo y te dan el beso, y son los que te están mandando los misiles, son los que te están mandando las granadas. Pero aquí está el Espíritu de Dios. Aquí está el Espíritu de Dios. Y entonces ese día estaban todos felices. Jonatán, su papá Saúl y David. David habrá dicho, se acabó la persecución interna. Se acabó. Así que de nuevo para adelante. Y dice que llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de Saúl como antes. Después hubo de nuevo guerra contra los filisteos, y salió David y peleó contra los filisteos y los derrotó, causó gran estrago y huyeron delante de él. Pero el versículo 9, mire lo que dice. Mire lo que dice el versículo 9. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino de nuevo a perturbarlo. ¿A quién? A Saúl. Es decir, que el espíritu malo de nuevo vino y le dijo a Saúl, Saúl, ¿no te das cuenta que David es un hipócrita? ¿No te das cuenta que David está detrás de tu trono, te quiere quitar la corona? ¿No te das cuenta que David te quiere hacer daño? Tú no puedes ser tonto. Anda, búscalo, mátalo. Y de nuevo el corazón de Saúl se envenena. Hermano, le digo, cuando el demonio perturba a una persona, esa persona no va a parar de hacerte guerra. Puede ser que algunos días esté tranquilo, pero en cualquier momento te va a lanzar la lanza. Y usted dirá, ¿y por qué? ¿Y por qué ellos que han sido tus amigos de repente te tiran la lanza? Hermano, miren mi espalda. ¿Ven mi espalda? ¿Ven mi espalda o no ven? Yo tengo un montón de agujeros en la espalda. Tengo un montón de agujeros. Tengo acá, puñales de muchos amigos, de muchos compañeros, y aún de pastores, y de reverendos, y de reverendazos. Y aquí los tengo en la espalda, que eran mis amigos. Orábamos juntos, predicábamos juntos, ayunábamos juntos, viajábamos juntos, dormíamos juntos, comíamos juntos, saltábamos juntos. Pero luego, miren lo que hicieron. ¿Sabe por qué?
¿Sabe por qué? No porque ellos quisieron hacerlo. Se les metió el demonio. ¿Por qué se les metió el demonio? Porque pecaron contra Dios. De alguna manera pecaron contra Dios. Y se les metió el demonio. Yo era un pastor. Todavía estaba en esta zona, la selva, la zona centro del Perú. Y se me acerca mi superior, que era un oficial. Conversa conmigo y luego me abraza para despedirse. Yo lo abracé y cuando lo abrazo, yo sentí que de su cuerpo salió como el aire de un ventilador. ¿Usted no ha visto el ventilador cuando lo prende sale el aire? Yo sentí que del cuerpo de mi superior salió un aire y se manifestó en mi vida el don de discernimiento de espíritu, y percibí que ese aire era un espíritu malo. Y Dios me hizo ver que mi superior tenía posesión de demonio. Y para mí, imagínate, hermano, que yo esté acá y lo saludo al pastor Luis Ricán, que Dios te bendiga, pastor Richín, Dios te bendiga, y que esté saludando así, y cuando saludo a uno de acá, siento que sale un aire del cuerpo de uno de ellos, y Dios me dice, está endemoniado. Cuando yo tuve esa experiencia, me asusté. No porque le tenga miedo al demonio, sino me asusté de que alguien que tenía tanta autoridad sobre mí trabajaba para el otro equipo, trabajaba para los filisteos, trabajaba para Satanás. Yo dije, pero no puede ser, está endemoniado. Y mis piernas comenzaron a hacerse así. Me dio un temor que alguien en quien yo confiaba tenía demonio. Y no le dije nada, pero me quedé y me puse a orar. Pasaron unos días, unas semanas, y salió a la luz su condición horrible y pésima. Ya él ya no está con nosotros, está perdido. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Porque aquellas personas que eran nuestros amigos, que eran nuestros familiares, que eran nuestros superiores, nos han dejado todas esas cicatrices en la espalda? Porque se les metió el demonio, hermano. Se les metió el espíritu malo. Y hay algunos que están sentados en las sillas, están cantando en los coros, en las bandas de música, están de panderetistas, están trabajando en diferentes cosas y tienen demonios. Hay quienes todavía siguen como Saúl en su trono, en su cargo, en su posición, pero ya tienen demonios. Yo estaba en mi casa sentado, era la tarde, mi esposa estaba allá en la sala, en la mesa, con mi hijito y con una joven de la iglesia que era diaconisa y que era tesorera. Le estaba enseñando ella a mi hijo matemáticas. Yo me estaba preparando para predicar y yo la miro a ella y de nuevo el Espíritu de Dios se manifiesta. Y el Espíritu de Dios me dice, porque Dios habla, me dice, mírale la cara. Y le vi en su cara que tenía una sombra negra, tenía como una nube negra sobre su cara. Y entonces yo me quedé mirando la nube negra sobre su cara y yo le decía, Dios mío, ¿y qué es eso? Y Dios me decía, tiene demonio. Tu colaboradora, tu tesorera, tu diaconisa tiene demonio y está, ella es la que entra a tu propia casa a enseñarle a tus hijos y tiene demonio.
Y yo dije, si tiene demonio, es que ha pecado. Sin mentirle, yo la veía todos los días que se sentaba ahí adelantito, y cada vez que cantaban era la primera en danzar como un trompo. Ella era la que más danzaba. Ya me había hecho hasta hueco en el piso de tantas vueltas que se daba. Hermano, todos los cultos yo la veía llorar, lloraba. Pero yo sé que Dios no miente. Le dije a mi esposa, nunca más esta joven entra a mi casa. Dios me ha mostrado. ¿Te lo dije o no te lo dije? Y mi esposa me dijo, pero Eduardo, ¿y quién le va a enseñar ahora? Nosotros no podemos. No me interesa, Dios hará algo. No puede entrar. Pero yo no le dije nada. Me fui al templo, pasaron unos días y un joven viene. Me dice, pastor, quiero hablar con usted. Sí, le digo, ya no soporto más. Pero yo quiero confesar que yo llevo fornicando hace varios años con una joven de esta iglesia. Y aquí tengo todas las pruebas y hasta tengo los recibos del hotel. Y yo le digo, ¿quién es? Y me dijo el nombre de ella. Y entonces la traigo a ella, la siento y le digo, acá hay un joven que ha declarado que tú fornicas con él. Y esa joven me miró, aleluya, me miró a los ojos, hermano, y me miró a los ojos con un odio como que me quería meter la lanza de Saúl. Y me dijo, usted está calumniando a una virgen santa del Señor. Y yo le dije, el Espíritu de Dios ya me ha revelado que tú tienes demonio. Y no solo me ha revelado, tengo las pruebas. Y se paró, se puso de pie como para darme un golpe. ¿Y sabe qué? Yo dije, dame tu teléfono. Y me lo dio. Y abrí el teléfono y ahí estaban las conversaciones. Y le dije, ¿y qué es esto? Uy, alguien me habrá hackeado. Yo dije, el Señor te reprende en este momento. Estás en disciplina por la voluntad general del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Fuera! ¿Sabe lo que hizo? Me trajo a su familia para que me peguen. Y me trajo a un familiar mundano. Y el mundano entró. Yo estaba sentado. Y se paró para darme un puñete. Y yo me paré. Y él se dio cuenta que yo era el doble de tamaño que él. Y se le fue la gana de darme el puñete. Pero ya me lo iba a dar. Hermano, y esa joven, desde ese día, se volvió mi enemiga. Y hay muchos que se me han vuelto enemigos, se han vuelto perseguidores, me han amenazado, me han tirado lanzas, me han tirado piedra, pero no podemos detenernos. Esta obra tiene que seguir adelante. Pero mire, ya Saúl como que había conciliado con David. Y como que un tiempo ya todo estaba tranquilo, las aguas amansadas. Y de nuevo David estaba tranquilo al lado de Saúl. Mire lo que dice el versículo 9. Ya voy a acabar, hermano. Ya voy a acabar. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. De nuevo le lanza la lanza y David, gracias a Dios, logró evadirla. ¿Qué le quiero decir a todos ustedes? Las persecuciones internas se han dado. Personas metidas dentro de la iglesia que te ofenden, te hieren, hablan mal de ti,
ofenden a tu familia, ven la forma de que tú no crezcas, que tú no avances, te calumnian, te atacan. A veces Satanás manda a sus Jezabeles para tentarte, para moverte la cintura y decirte: presbítero, guapo, ven para acá, aquí está tu Dalila. Y te manda las Dalilas coquetas para que tú caigas. Pero si no logra que caigas con una Dalila, te va a levantar una persecución interna. Alguien que puede estar en este preciso momento a tu lado y que ahora es tu amigo, tu hermano, pero mañana te va a corretear con una lanza. Y peor aún, cuando el que te persigue fue tu pastor, fue tu presbítero, fue tu jefe. Y yo sé que aquí hay varios que han pasado eso, que el que fue su pastor, su presbítero, su jefe, su maestro, luego se convirtió en quien lo perseguía para hacerlo pedazos. El que se descuida, se le mete el diablo, y no solamente vas a corretear con lanza a los hijos de Dios, sino que vas a corretear con una lanza a tu propia esposa, a tu propio esposo, a tus propios hijos. Cuídense las esposas, porque a veces el esposo se descarría y se vuelve un Saúl contra ti. Pero aquí está el Espíritu de Dios que nos dice: no teman, yo estoy con ustedes, y cuando las lanzas vengan, yo te haré esquivarla. Y vas a sobrevivir. Que el espíritu inmundo que está preparando lanzas sea quebrantado en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en la autoridad del Dios del cielo aplastamos toda maquinación de Satanás contra los siervos de Dios, contra los hijos de Dios y contra esta obra de Dios. Amado hermano y amigos y pastores, si Dios te habló por medio de este mensaje, no olvides compartir para la salvación de más almas. Que Dios te bendiga.